Hola, sean todos bienvenidos a la tarde de fin de semana. Los saluda Carlos Eduardo Sánchez. Los invito desde ya a conectarse con nosotros a través de Twitter. Estamos como @latardenetn24 y mi cuenta personal @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Así comenzamos. Hoy, cuando se celebra el Día de las Madres, queremos hablar de una cara muy poco amable de la migración venezolana. Y es que la crisis en Venezuela, que se ha agudizado en los últimos años, ha llevado a más de 2.600.000 personas a cruzar la frontera con Colombia por diferentes puntos, o bien sea por trochas o por los pasos habilitados, los pasos oficiales. En medio de este éxodo, al menos 15.000 madres venezolanas con niños a cargo que se han visto expuestas a largas jornadas de caminata para llegar a sus destinos, han sido atendidas en territorio colombiano por la organización World Vision Colombia. Se estima que más de 40.000 niños, adolescentes y jóvenes han tenido que vivir también este calvario migratorio por cuenta de la crisis debido a las políticas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Según datos de Migración Colombia, hay 1.174.743 venezolanos en territorio colombiano. Otras organizaciones internacionales estiman que un total de 1.163.398 venezolanos han huido, por ejemplo, hacia Perú, 438.134 a Ecuador y 180.000 han buscado un mejor futuro en Brasil. Mi primer invitado de hoy es Rosenberg Parra, coordinador de Asuntos Humanitarios de World Vision Colombia. Bienvenido, es un gusto que nos acompañe. Una muy buena tarde. Gracias por estar aquí. Carlos, muy buenas tardes. A usted muchísimas gracias por la invitación. Yo le decía fuera de cámara que World Vision Colombia, organización que usted representa, ha tenido la oportunidad de palpar, de sentir de cerca el drama que acompaña a la migración, sobre todo los venezolanos. En los últimos años ha sido una situación de emergencia para muchas familias a salir de Venezuela en busca de salud, en busca de alimentos, en busca de un mejor futuro. Y quería preguntarle lo primero, ¿con qué se han conseguido? ¿Qué hay detrás de ese drama, de ese venezolano que sale del país en busca, muchas veces, ya lo decía, de comida, de alimentos? Sí, bueno, como sabemos es una crisis histórica, esta es una crisis que tiene muchos años atrás de venirse gestionando y moviendo. Yo creo que el punto de partida fuerte fue en el 2015, cuando se cerró la frontera y hubo un tema de deportación de colombianos hacia nuestro país. Y eso detonó unas condiciones complejas para esta población. El año pasado se empieza a agudizar mucho más, empieza una migración mucho más permanente, mucho más constante. Y las cifras que tú mencionabas ahorita, más de 1.200.000 venezolanos en el país, es una cifra compleja que da evidencia de una situación de crisis agudizada. Cuando tú llegas a las zonas de frontera, especialmente en norte de Santander, en La Guajira, en Arauca, ves los rostros de estas personas, los rostros de mujeres, de madres, de niños, de niñas, de adultos también, con una situación de desesperanza, de dolor, de necesidad por una vida digna. Y esto realmente conmueve la necesidad de fortalecer escenarios de protección para estas poblaciones. Una crisis que se mantiene, una crisis que no se le ve al corto plazo una solución clara, y creo que esos son los rostros que permiten que organizaciones como World Vision pues tomen una decisión de acompañar de manera humanitaria a estas poblaciones. ¿Qué hacen ustedes por estas personas? ¿Cómo es la atención? Bueno, World Vision está unido a todo un escenario de coordinación humanitaria, y eso es importante mencionarlo. Nosotros estamos haciendo parte de un escenario de coordinación que está siendo liderado por OIM y ACNUR, como las organizaciones llamadas desde el Sistema de Naciones Unidas para liderar esta crisis. Y nos hemos unido como organización en una apuesta estratégica por acompañar a estas poblaciones. Nosotros tenemos presencia con programas y con proyectos en norte de Santander, en La Guajira, tenemos en Atlántico, en el centro del país también. Estamos implementando unos programas en Medellín y posiblemente en Cali. Y todas esas propuestas buscan justamente atender a esta población de venezolanos que son refugiados y que son migrantes, en términos de buscar acciones de protección para estas poblaciones, temas de asistencia alimentaria y nutrición para esta población,
buscamos inclusión socioeconómica y laboral también para ellos y ellas. Y un elemento importante también que abordamos con esta población es el tema de educación en emergencias, especialmente para la niñez, que puedo contarle más adelante un poco más. El tema de la niñez como un elemento fundamental para nosotros. Como Colombia, en ese aspecto, ha abierto los brazos a los niños venezolanos desde que incluso estaba el anterior presidente, Juan Manuel Santos. Creo que se emitió un decreto para que cada niño venezolano, tuviera o no la documentación en regla, pudiera acceder al sistema educativo colombiano. ¿Ustedes han podido seguir que eso se esté cumpliendo? Por ejemplo, que un niño no se quede sin escolaridad por la situación migratoria, precisamente. El tema de educación es uno de los temas que para nosotros es muy clave, porque un niño o una niña que esté por fuera del sistema escolar es un niño o una niña en riesgo de explotación, en riesgo de abuso, en riesgo de trata, en riesgo de violencia, etc. Entonces, hemos hecho muchos esfuerzos y hemos involucrado, como tú lo mencionas, en ejercicios de coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, con las Secretarías de Educación, tanto departamentales y municipales, para generar espacios que permitan apropiar a los niños y niñas que están por fuera del sistema escolar. Hay una situación compleja y es lo que surge en términos de la oferta versus la demanda. Como sabemos, esta es una crisis que nadie se esperaba. Ningún país está preparado Ningún país está preparado y por lo tanto la infraestructura y la capacidad del país para atender a esta población se ha sobrepasado. La educación no es la excepción a ello. Las escuelas, las instituciones educativas han sobrepasado la capacidad receptora de niños y niñas y por lo tanto no contamos con la planta docente completa, no tenemos instituciones, infraestructura adecuada, no tenemos elementos escolares, el plan de seguridad alimentaria, perdón, de alimentación escolar para los niños también está sobrepasado. Sin embargo, hemos hecho esfuerzos con otras organizaciones humanitarias y aquí quiero hablar importante el trabajo que ha hecho UNICEF trabajando con temas de niñez y otras organizaciones para generar espacios protectores desde la escuela. Hemos acompañado diferentes escuelas en Norte de Santander, en La Guajira y otros territorios, donde hemos acompañado temas de infraestructura educativa, aulas temporales para niños y niñas. Hemos acompañado con elementos pedagógicos, kits escolares. Hemos entregado más de 12.000 kits escolares solamente en esos territorios que te menciono. Hemos acompañado en temas de formación a docentes para que comprendan cómo se mueve esta crisis migratoria y cómo desde la escuela podemos generar espacios de apertura para absorber este tema, especialmente para niños y niñas. Hay un tema crítico, es el tema laboral. Muchos de esos venezolanos que llegan, por ejemplo, a la capital, a Bogotá, buscan trabajo, pero a veces es difícil porque hay una serie de leyes, de normas que cumplir. Y, por ejemplo, hemos recibido muchas denuncias, muchas alertas de ciudadanos que tienen, por ejemplo, el permiso especial de permanencia que otorga el gobierno colombiano, que significa que de alguna manera tiene un registro, tiene algo de legalidad en el país, y algunas empresas no lo aceptan. Sí. Sí, estamos hablando que de ser un poco más de 1.200.000 de venezolanos en el país, cerca de 600.000 cuentan con el permiso especial de permanencia que mencionas. Ese permiso especial de permanencia les da unos derechos en términos de salud, en términos de educación, en términos de acceso a empleo, etcétera. Pero recientemente el FUPAD hizo un análisis donde las empresas o los empresarios desconocían los mecanismos para poder acceder a esta población e insertarla a la vida económica en el país. Ese es un vacío que tenemos efectivamente. Pero se está atendiendo. Sí. Sí, se está atendiendo, se está acompañando. Hay otras propuestas incluso de organizaciones de cooperación internacional donde estamos buscando los temas de inclusión socioeconómica a esta población. Voy a darte el ejemplo de nosotros como organización en Norte de Santander. World Vision, desde abril del año pasado, en coordinación con Cancillería, con Migración, con Cámara de Comercio, con el SENA, estableció un programa para generar capacidades de emprendimiento y empleabilidad a población que estaba llegando. En este momento, hasta el mes pasado, habíamos implementado 233 unidades productivas de población que era venezolana, colombianos retornados y comunidades de acogida, y que tienen ya sus unidades de negocio, sus iniciativas de negocio. Y ellos están impulsando justamente la posibilidad de recursos económicos a partir de esas iniciativas productivas. Recursos económicos. Toda crisis migratoria necesita para su atención precisamente recursos económicos. ONU ha hecho aportes privados, es decir, pero falta mucho. ¿Cuánto falta para poder enfrentar esto? Como usted decía, por ejemplo, en el tema educativo, la demanda ha sobrepasado la oferta en territorio colombiano. Ningún país, ya lo hemos dicho, está preparado para recibir una migración de este tipo. Además, de un día para otro pueden pasar miles y miles de personas
familias buscando un mejor futuro en un país, en una tierra que no es la de ellos y que de alguna manera, en algunos casos, no en todos, muestra los dientes. Por ejemplo, estamos viendo en Bogotá, en la capital, personas pidiendo en los semáforos, personas con bebés, con niños, y eso a algún ciudadano pudiera tocarle el corazón, pero a otro lo ve de otra manera. Dice, bueno, pero ¿por qué vas a utilizar a un niño para acceder a un recurso económico, a la moneda, al dinero? Sí. Bueno, tocaste varios puntos importantes. El primero, mencionaste Bogotá como uno de los territorios donde se ve mucha población y efectivamente uno creería que el tema migratorio se quedó en frontera, pero efectivamente se está yendo a las ciudades capitales que tienen una mayor capacidad de absorción de esa población. Bogotá es el primer departamento, primera ciudad capital que tiene más población de venezolanos, migrantes y refugiados del país. Le siguen en ese orden Norte de Santander y La Guajira. Las ofertas de empleo que tienen los territorios son pocas con relación a la demanda que hay en términos de lo que se necesita. Realmente el llamamiento que ha hecho Naciones Unidas y que ha hecho la cooperación internacional es alta en términos de recursos. Creemos que no es suficiente. Creemos que esta migración ha generado una situación de alerta muy importante para el territorio colombiano, para la región también. Y creo que también es importante que los territorios, y aquí es un tema de políticas públicas, es decir, cómo establecemos políticas públicas mucho más efectivas y eficientes que generen recursos disponibles para absorber a esta población. Los existen, los hay, pero no son suficientes. La oferta institucional está quedando muy limitada, está siendo sobrepasada. Necesitamos políticas públicas más claras para esta población. Bien, una situación complicada, por supuesto, para el gobierno colombiano, para las instituciones colombianas, pero que mantiene, como ustedes dicen, alerta a la comunidad internacional. Ojalá se sigan estableciendo canales de cooperación precisamente para atender a esta población, porque estamos hablando no solo de hombres y de mujeres, también de niños, en algunos casos de niños, de bebés, de recién nacidos, que están padeciendo por este éxodo venezolano, obligado, por supuesto, por una crisis que todo el mundo ya conoce. Quiero agradecer a Rosenberg Parra, es el coordinador de asuntos humanitarios de la organización World Vision Colombia, por apartar unos minutos un día como hoy, domingo, Día de las Madres, además, y compartir con nosotros aquí en la tarde, fin de semana. Es un gusto. Carlos, muchas gracias. Tal vez ¿Seguro? Algo adicional, y es que recordar que esta crisis está llegando a otros países y World Vision ha establecido una estrategia regional, un plan regional de respuesta. Tú mencionabas las cifras también en Brasil, en Ecuador, en Perú y ahora Chile. Chile está teniendo casi 300.000 venezolanos y está tomando una fuerza importante en esta región. Entonces es importante que hace mucho rato pasó la frontera de los países y se está estableciendo fuertemente en el territorio a nivel regional. Muchas gracias a ustedes claro que sí, por la invitación. Y como tú mencionabas, es el Día de las Madres hoy, entonces no puedo dejar de pasar por alto un saludo para mi madre que está en Armenia, entonces le mando un abrazo grande y caluroso a ella. Es un gusto. Muchas gracias. Buenas tardes, Carlos. Vamos a cambiar de